liberación de acetilcolina, bueno, mejor dicho, cuando la acetilcolina se une a su receptor, que abre el sodio, salga los canales de sodio, todo ese paso a paso, incluyendo cómo el calcio se libera, ¿sí? Cómo el calcio se libera, cómo va a actuar sobre la troponina C, qué hace la troponina T, o sea, todo bien especificado, ¿sí? Eso es lo que va a consistir el trabajito de hoy, ¿sí? Pero bueno, la contracción muscular, si bien tiene el paso a paso, también necesita de energía. Es un trabajo que necesita de mucho, por sobre todo ATP, ¿sí? ¿Y cómo se va a dar esa fuerza para ese trabajo muscular? Entonces dice, cuando un músculo se contrae contra una carga, realiza un trabajo. Normalmente la contracción se va a dar para que haya algún movimiento de poder alzar algún objeto, el propio movimiento, el cuerpo en sí es un peso, ¿sí? Que hay que mover. Entonces, eso genera trabajo, genera energía, ¿sí? Entonces dice, para mover esta carga se tiene que transferir la energía desde el músculo, ¿dónde está mi músculo? Se tiene que transferir la energía desde el músculo hacia la carga o hacia el objeto para poder levantarlo. ¿Cómo? ¿A mayor altura o para moverlo del lugar? Nosotros vamos a ver que existen dos tipos de contracciones, ¿sí? Pero la mayor parte de esto sucede para que haya movimiento del propio cuerpo o de objetos de un lugar a otro. Entonces dice, si vamos a definir el trabajo muscular, es el trabajo generado, ¿sí? Depende de la carga del objeto o del propio cuerpo y la distancia a la cual se quiere desplazar, ¿sí? Esa es dinámicamente, es la fórmula del trabajo muscular, ¿sí? Carga por distancia o carga veces distancia a la cual se debe mover ese objeto. Sea cual sea el objeto o el cuerpo en sí que se quiere mover, ¿sí? Porque para eso es la contracción, necesitamos energía. Esa energía, ¿sí? ¿Para qué necesitamos de esa energía? Primero, dice para activar el mecanismo de cremallera. En la clase anterior estábamos viendo el paso a paso del mecanismo de cremallera, que es simplemente el paso a paso de la contracción muscular. Acá teníamos el mecanismo de cremallera. ¿Dónde estaba? Por acá estaba. Me avisan si ven antes que yo. Bueno, sería esto, ¿sí? ¿Sí? El proceso del golpe activo, de cómo se da toda la fuerza para que ocurra el golpe activo de la cabeza de miocina para el movimiento de la actina, ¿sí? Entonces, para eso es que necesitamos ATP y también necesitamos ATP para dos bombas, la bomba de sodio y potasio y la bomba de calcio, ¿sí? Entonces, necesitamos grandes cantidades de ATP. ¿Para qué necesito ATP? Para que el ATP se una a la cabeza de miocina, ¿sí? Y pueda ocurrir el golpe activo, ¿sí? Entonces, cuando el ATP se une a la cabeza de miocina, es como que la ATPasa de la cabeza de miocina, ¿sí? La ATPasa de acá, ¿qué va a hacer? Va a hidrolizar el ATP y lo va a convertir en ADP más fosfato. Entonces, el fosfato le va a llenar de energía a la cabeza, va a salir el fosfato, va a salir el ADP y ahí se puede ocurrir el golpe de fuerza, ¿sí? Entonces necesitamos ATP para esto. Necesitamos también ATP, vamos a ver si tengo alguna célula. No tengo ningún dibujo de una célula. Entonces, ATP para eso, para la cabeza de miocina, ATP para el movimiento
contragradiente de concentración del calcio, porque recuerde que calcio se libera de la mitocondria, del retículo sarcoplásmico, ¿sí? Principalmente el retículo sarcoplásmico, y entra también a través de la membrana plasmática. Mientras haya calcio, va a haber contracción. En algún momento nosotros tenemos que parar esa contracción. Y para eso están las bombas de calcio, que vuelve a guardar el calcio dentro del retículo sarcoplásmico y que lo expulsa hacia la región extracelular. Como es bomba, requiere de ATP. Otro uso del ATP, otra bomba de sodio y potasio, que sabemos que para que ocurra la contracción, primero tiene que haber una despolarización con la entrada de sodio y una repolarización con salida de potasio. Entonces, sodio quedó adentro, potasio quedó afuera, esto se tiene que restablecer. ¿Cómo se va a restablecer? Por la bomba de sodio y potasio, que va a cambiar la concentración de estos iones y los va a devolver cada uno en su lugar original. Sodio fuera de la célula, potasio dentro de la célula. ¿Cómo es bomba? Necesita ATP. ¿Por qué? Porque es contragradiente de concentración. ¿Me siguen ahí para qué los tres usos de ATP? Es decir, que para la contracción muscular, el ATP, o sea, se utiliza mucho ATP. Contracción muscular, utilización de energía. ¿De dónde es la energía? Del ATP. El adenosintrifosfato, si bien se encuentra en bastante cantidad en la mitocondria, pero ¿cuánto dura la contracción? Poco. Si vamos a depender solo de las mitocondrias que producen ATP, es poco. ¿Sí? Entonces tenemos otras fuentes principales también que producen ATP. Entonces dice, la contracción de ATP, o sea, la contracción que utiliza ATP en la fibra muscular, es suficiente para mantener la contracción completa solo durante 1 a 2 segundos. O sea, lo que hay en la mitocondria sirve para 1 a 2 segundos de contracción muscular. ¿Sí? Ahí le voy a poner mitocondria después. ¿Sí? Dice, este ATP se descinde quiere decir que se rompe, se hidroliza, para formar ADP, y ese ADP en algún momento se vuelve a fosforilar, es decir, el ADP se vuelve a unir a fosfato. ¿Para qué? Para formar un próximo ATP. O sea, el ADP siempre está en constante renovación, ¿sí? Se reutiliza. Entonces, ATP más fosfato, o sea, ADP más fosfato forma ATP, ATP se hidroliza, vuelve como ADP y en algún momento se va a volver a unir a ese fosfato. Entonces, ¿de dónde es lo que viene esta gran cantidad de fosfato para que se pueda unir al ADP? Una de las regiones es la fosfocreatina. Dice, contiene un enlace fosfato de alta energía similar a los del ATP, pero tiene mayor energía libre. Entonces, nosotros tenemos que cuando la energía viene de la fosfocreatina, sí, dice, la energía que se libera de este enlace produce a su vez acá está mal escrito. La energía que se libera de este enlace produce altos niveles de energía, lo que hace que el ADP se vuelva a unir a un fosfato y así se reconstruye el ATP. Entonces tenemos aquí fosfocreatina, sí, unión fosfato, y también la creatina que es de la proteína, ¿sí? Cuando la fosfocreatina encuentra un ADP, este fosfato se va a unir aquí, al ADP, formando ATP. ¿Y qué es nuestro sobrante? La creatina. ¿Sí? Es una cuestión química que finalmente nosotros tenemos componentes de fosfocreatina, pero esta fosfocreatina tiene un enlace muy débil, entonces libera fácilmente su fosfato. ¿Y para qué libera fácilmente su fosfato? Para formar nuevas moléculas de ATP, ¿sí? Y esta creatina que se va a utilizar en otras, ¿sí? Sustancias químicas, en otra producción química, ¿sí? Entonces, ya tenemos acá el ATP que producen las mitocondrias, el ATP que se produce desde la fosfocreatina, ¿sí? Pero si bien
esta fosfocreatina libera grandes cantidades de energía, que es el fosfato, la contracción solo dura 5 a 8 segundos. Entonces dice, la energía combinada del ATP y de la fosfocreatina almacenados en el músculo es capaz de producir una contracción muscular máxima de 8 segundos. Entonces, solo mitocondria que viene del ATP, 1 a 2 segundos de contracción. Energía que viene a partir de la fosfocreatina de 5 a 8 segundos. O sea que es altamente utilizada. Ahí nos damos cuenta que la contracción muscular necesita de demasiado ATP. ¿Sí? Entonces, por más que esto produzca mucho, no es suficiente para una contracción prolongada. Necesitamos más fuentes de ATP. Entonces, esta es una de las primeras fuentes. Ahora, otra fuente de ATP. Otra fuente de ATP es la degradación del glucógeno. ¿Recuerdan lo que es el glucógeno? Es el almacenamiento de glucosa, es como si fuese donde la caja fuerte, el ahorro de glucosa, ¿sí? Donde se unen todas las glucosas y forman un gran conjunto, una gran fuente energética. Entonces dice, la degradación del glucógeno en ácido pirúvico y ácido láctico libera energía que se utiliza para convertir el ADP en fosfato. ¿Dónde nosotros encontrábamos ciclo del ácido pirúvico? ¿Qué era el ciclo del ácido pirúvico? Ciclo de Krebs. Ahí por fin le vamos a usar el bendito ciclo de Krebs. Sí, el ciclo de Krebs es un productor de energía. ¿Por qué? Porque la glucólisis, ¿sí? O la degradación del glucógeno, vamos a empezar así. Todas las glucosas se agrupan formando glucógeno. Ese glucógeno se tiene que degradar. Cuando se degrada, va a ser dos vías. Primero la degradación, que es la glucólisis. Como que el producto de la glucólisis puede ir a ciclo de Krebs o a ciclo de ácido láctico. Normalmente cuando es ciclo de Krebs es con utilización de oxígeno. Y cuando es del ácido láctico es anaeróbico, o con poca utilización de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese proceso metabólico genera liberación de energía. ¿Y cuál es la energía? El fosfato, que se va a unir al ADP y va a formar otras moléculas de ATP que ya vimos que se va a utilizar para las bombas y para la cabeza de miocina. ¿Me siguen? ¿Sí? Okay. Entonces dice, las reacciones glucolíticas se pueden producir en ausencia de oxígeno, que es el ácido láctico. La velocidad de formación del ATP por el proceso glucolítico es de aproximadamente 2,5 veces más rápida que la formación de ATP en respuesta a las reacciones de los nutrientes celulares con oxígeno. Es decir, vamos a ver el siguiente, que es con respuesta a los nutrientes, pero quiere decir que la degradación del glucógeno genera altas moléculas de ATP, pero de forma rápida. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Cierto? Forma rapidísimo el ATP. Pero así como se forma rápido el ATP, se utiliza también rápido. ¿Cuánto dura el ATP producido por la glucólisis? Dura 1 minuto de contracción aproximadamente. 1 minuto de contracción. Entonces necesitamos otra fuente energética, otras sustancias que también produzcan ATP que puedan hacer que la contracción sea más sostenida. Y esa última fuente es el metabolismo oxidativo. Entonces dice, se produce cuando el oxígeno se combina con diversos nutrientes celulares para liberar ATP. Más del 95% de toda la energía que utilizan los músculos para la contracción sostenida y a largo plazo, ¿sí?, es de este metabolismo oxidativo. ¿Qué es el metabolismo oxidativo? Entonces es cuando los nutrientes
como las grasas, o sea, los lípidos, las proteínas y los carbohidratos se unen a oxígeno y se metabolizan. Es decir, esos nutrientes consumimos por el proceso de degradación y absorción que se da a nivel gastrointestinal, entonces van a ser las fuentes de energía, las fuentes que van a producir ATP para que la contracción sea sostenida. ¿Sí? Para mí que esta imagen es de la anterior. Un poco respirarlo. Bueno, ahora no voy a cambiar, voy a cambiarles después el dibujito. Pero bueno, este es por ejemplo para el anterior. Estas dos imágenes son de la degradación del glucógeno. Gran ramificaciones de glucosa forma el glucógeno, ¿sí? Y la degradación del glucógeno es la glucólisis, ¿sí? La glucosa ingresa, se guarda como glucógeno y después hay que degradarlo y ahí la glucólisis. Que si hay oxígeno presente, hacemos ciclo de Krebs, ¿sí? Si no hay oxígeno, entonces el producto de la glucólisis va al ciclo de la fermentación que finalmente produce ácido láctico o ciclo del ácido láctico. Entonces acá vemos cómo el piruvato, ¿sí?, va a formar parte del ciclo de Krebs y va a liberar finalmente el ATP. ¿Sí? Entonces, repaso. Para la contracción muscular se utiliza la energía del ATP. ¿Sí? ¿En dónde se va a utilizar ese ATP? ¿En qué tres mecanismos? Bombas de sodio-potasio, bombas de calcio y para la cabeza de miocino. Ahí yo voy a usar el ATP. Ahora, ¿de dónde va a salir el ATP? Si la contracción dura 1 a 2 segundos, el ATP sale de la mitocondria. Una contracción máxima de 8 segundos, ese ATP proviene de la fosfocreatina. Si yo tengo una contracción de aproximadamente 1 minuto, ese ATP viene de la degradación del glucógeno, de la glucólisis, ¿sí? Y si yo necesito contracciones prolongadas, sostenidas, ¿de dónde viene el ATP? De los nutrientes, de lo que se consume. ¿Sí? Bueno, puede ser que el paciente no consuma, esté en ayunas, que igual se va a degradar carbohidratos, glucosa, primero carbohidratos, después lípidos y por último proteínas. Pónganle que el paciente se quedó atrapado allá en el desierto de Sahara, no tiene comida. Igual se va a consumir, ¿sí? Igual se va a consumir, lo que va a pasar es que no se va a reponer. Se va a gastar, pero no se va a reponer, pero igual va a pasar el mismo mecanismo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que andar caminando por todo el desierto, necesito contracciones prolongadas y sostenidas, ¿sí? Entonces, eso tienen que saber. Por más que el paciente no reponga, igual se va a dar este metabolismo oxidativo. Igual se va a degradar nutrientes, que en el orden es carbohidratos, lípidos o grasas y por último proteínas. Por eso aquellos pacientes con desnutrición severa son pacientes que son raquíticos, se le dicen esqueléticos. ¿Por qué? Porque no tienen es más hueso, más esqueleto que músculos. ¿Por qué? Porque hasta los músculos se degradan.
Es decir, hasta las proteínas musculares se degradaron. Eso quiere decir ya el extremo del extremo del metabolismo, ¿sí? Entonces, si el paciente no repone el consumo, entonces el cuerpo siempre va a tratar de sobrevivir de algo, por más que sea destruyéndose a sí mismo, ¿sí? Después van a estudiar las desnutriciones como el marasmo del Kwashiorkor. Yeah. Uh-huh. Sí, es lo que la mitocondria guarda. No es que, o sea, no es que sobra, sino que guarda. ¿Sí? O sea, prioridad es siempre mantener la energía, guardar energía. ¿Sí? No puedo decir que nuestro cuerpo es perezoso, pero sí es... ¿Cómo se dice las personas que ahorran? ¿Saben lo que es un ahorro? No. No. A ver, si yo clases de educación financiera, a ver, cada uno tiene que guardar un cierto porcentaje del dinero que le ingresa en el mes, ¿sí? Cada uno sabe qué porcentaje va a elegir. Vamos a elegir, no sé, del 100% del dinero que yo gasto en el mes, yo decido guardar 10%, ¿sí? Y ese 10% es mi ahorro. ¿Cómo le llaman a eso en portugués? Sí, pero tiene un nombre el ahorro. Ahorro en sí tiene un significado así, una palabra. ¿Eh? No, es el... ¿Cómo se dice ahorro en portugués? ¿Cómo se dice ahorro? Escreve. Não sei nem escrever essa palavra. No, salvar significa guardar. Porque eu acho que não tem uma tradução literal. Hay una... Ah, bueno. É o mais apropriado, eu acho, para Sí. esse significado. Assim, economizar um pouquinho. Pé de meia a gente chama também. Fazer o pé de meia. Aí a gente já é muito... Ajá, muy regional ya. Bueno, ¿a qué vamos con el cuerpo? Con eso. Si el cuerpo le va a funcionar sus nutrientes, no lo va a eliminar, el cuerpo solo va a eliminar los desechos, lo que ya no le funciona. ¿Sí? Si hay algo que al cuerpo le sirve, va a reciclar. Es decir, claro, o sea, no, como dice la compañera, a mí me sirve la glucosa. Terriblemente me sirve la glucosa, ¿por qué? Porque es una de las grandes fuentes de energía. Porque la glucosa se guarda como glucógeno y se tiene que después metabolizar. Entonces, si a mí me sirve mi glucosa, me sirve mi aminoácido, me sirve mis lípidos, el cuerpo no se va a deshacer de eso. ¿Por qué? Porque volver a crear esos componentes al cuerpo le genera demasiado gasto energético. Gasto energético que puede usar para otros tipos de metabolismo. Entonces el cuerpo no va a eliminar su materia prima, va a eliminar sus desechos. Ahora, cuando el cuerpo elimina su materia prima, quiere decir que hay en exceso o hay una falla. Hay una falla en el mecanismo de regulación, ¿sí? Que ya es patológico, ¿sí? Entonces, de estas son las fuentes. Realmente son 4 fuentes principales de ATP, 3 a 4. 3 porque ya lo vimos, fosfocreatina, glucólisis y degradación de nutrientes. Pero existe la primera fuente que es la ATP, existe la primera fuente que es la mitocondria. Pero la mitocondria guardó todo lo que se produjo en los ciclos anteriores. ¿Sí? Es como que ahí ahorra, ahí guarda. ¿Sí? Y ahí produce también. Bueno, como la clase es de contracción, nosotros vimos ya cómo se produce la contracción, el paso a paso, de dónde viene la energía para esa contracción y cuánto dura. Ahora vamos a ver los tipos de contracción y los tipos de fibras musculares que hay. El tipo de contracción, ¿sí? Pueden ser de 2 formas. Una contracción
isométrica y una contracción isotónica. Isométrica, si iso significa igual. Isométrica significa mismo metro, misma distancia. ¿Qué quiere decir? En la contracción isométrica, el músculo no cambia de tamaño. Es decir, no acortan sus fibras. ¿Sí? Se contrae, pero no hay acortamiento de fibras. Ejemplo. Ok, póngale que esto es algo muy pesado. ¿Sí? ¿Y qué yo voy a hacer para cuidar mi espalda? Voy a hacer esto. Y voy a llevar súper pesado. No hubo acortamiento del músculo. ¿Sí? Se mantuvo el mismo metro, es isométrico. ¿Sí? Pero está contraído para que yo pueda sostener. Eso es isométrico. Ahora, la contracción isotónica es si yo hago esto. Estamos hablando solamente de miembro superior, ¿ok? ¿Sí? Entonces, acá yo ya hice una contracción. Ya acorté las fibras musculares, pero mantengo un tono regular, un tono uniforme. Entonces, a esta contracción se le llama isotónico. Isométrico, las fibras mantienen la misma longitud. Isotónico, las fibras mantienen el mismo tono, pero con acortamiento de las fibras. ¿Sí? Entonces dice, la contracción isométrica es cuando el músculo no se acorta durante la contracción. Entonces, el músculo, ¿qué hizo? Está el peso y acá hay una diferencia, ¿ven? Acá hay una diferencia. Se consiguió alzar el peso, pero la distancia del músculo, o sea, las fibras musculares se mantuvieron en la misma distancia, en la misma longitud. Pero sí hay una contracción para poder levantar el peso. Ahora, en la contracción isotónica, dice, el músculo se acorta, pero la tensión del músculo permanece constante durante toda la contracción. Entonces, para alzar el músculo relajado, alza el peso y se acortan las fibras musculares, pero la tensión se mantiene de forma regular para continuar moviendo ese peso. ¿Sí? Entonces, para que recuerden, isométrica, misma longitud, isotónica, mismo tono, pero con acortamiento de las fibras. Esos son los dos tipos de contracciones que podemos presentar. Ahora, nosotros, si bien algunas cambian la longitud de las fibras, algunas no, nosotros necesitamos hacer varios movimientos. Algunos movimientos más grandes y algunos movimientos más finos. Movimientos más finos, por ejemplo, son escribir, enhebrar una aguja, ¿sí? Son movimientos precisos, son movimientos muy finos. Después hay movimientos más grandes, que es como caminar, agarrar una taza, son movimientos más grandes, correr, son movimientos grandes. Para eso nosotros tenemos fibras que son de reacción lenta y fibras de reacciones rápidas. Si yo necesito correr, obviamente necesito fibras más rápidas, ¿sí? Pero hay fibras que no necesitan tanta energía y tienen un movimiento más preciso. Entonces dice, las fibras rápidas están adaptadas para realizar contracciones musculares vigorosas, ¿sí? Como las de miembro. Mientras que las fibras lentas están adaptadas para mantener la actividad muscular prolongada. La fibra rápida es para acción ya, rápido, descarga energética rápida. Ahora, las fibras lentas es para mantener, y esto puede haber en un músculo, puede haber la combinación de ambas fibras. ¿Por qué? Porque el músculo necesita ese impacto de salida rápido, pero después tiene que mantener la corrida. ¿Sí? Para hacer el trote a nivel, acá famoso a nivel del lago, acá a nivel de la plaza, vos te necesitas el despegue, fibras rápidas, pero después te necesitas mantener esa contracción durante 1 hora, 45 minutos, y ahí ya entran las fibras lentas. Entonces dice, todos los músculos están formados por una mezcla de fibras rápidas y lentas, incluso hay una intermedia entre ellas. Pero, ¿sí?
Hay músculos donde van a predominar las fibras rápidas y hay músculos donde van a predominar las fibras lentas, de acuerdo a la acción del músculo. Si bien hay ambas, por ejemplo, en el sóleo o acá en el cuádriceps, ¿sí? Si bien hay una mezcla de fibras lentas y rápidas, hay alguna que va a predominar, de acuerdo a la acción que va a tener ese músculo. Entonces dice, los músculos que reaccionan rápidamente como el tibial anterior, ¿sí? ¿Recuerdan el músculo tibial anterior? Están formados por fibras rápidas. Dice, los músculos como el sóleo, que tienen que mantener por más tiempo la contracción, ¿sí? Y responden lentamente, pero con una contracción prolongada, están formados por fibras lentas. Entonces, aquellos músculos que tienen que actuar de forma rápida, pero que enseguida se cansan, están formados por fibras rápidas. Las fibras lentas tardan más en responder, pero mantienen por más tiempo la contracción. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, podemos clasificar a los músculos como fibras rápidas, fibras rápidas y fibras lentas. También podemos clasificar al músculo como fibras tipo 1 o fibras tipo 2. Cuando nos referimos a fibras tipo 1, estamos hablando de las fibras lentas. Las fibras lentas tienen una coloración mucho más rojiza debido a que tienen mayor cantidad de mioglobina. Entonces, son diferentes formas de llamarlas, pero prácticamente significan lo mismo. Fibras tipo 1, fibras rojas o músculo rojo, y fibras lentas, todas son sinónimos. ¿Por qué se les da estos diferentes nombres? Por las características que tienen. Entonces, dice, son fibras musculares más pequeñas, las fibras lentas o tipo 1, son fibras musculares más pequeñas, por lo tanto, inervadas por fibras nerviosas pequeñas, ¿sí? Especialmente estos son, por ejemplo, para los músculos de la mano, ¿sí? Que son pequeños músculos, pero que tienen que hacer actividades muy sostenidas y muy precisas, ¿sí? También dice con vascularización y capilares más extensos, es decir, le llega más sangre. Entonces, al llegarle más sangre, ¿sí? Necesitan de mayores cantidades de mioglobina. ¿Sí? Entonces, con vascularización y capilares más extensos, tienen más mitocondrias. ¿Por qué? Y porque en las mitocondrias es lo que va a producirse finalmente lo que estábamos viendo como metabolismo oxidativo, que es la degradación de nutrientes que van a producir energía. Contiene grandes cantidades de mioglobina, por eso se le llama músculo rojo, que se combina con el oxígeno, por eso está más vascularizada. ¿Por qué? Porque la sangre, especialmente la hemoglobina, trae oxígeno. ¿Y para qué necesita tener más sangre? Porque al tener más sangre, trae más oxígeno se reacciona con la mioglobina. ¿Sí? Dice, y lo almacena hasta que sea necesario. Esto también acelera el transporte de oxígeno hacia las mitocondrias. Por esto, mitocondrias, cuando hay presencia de oxígeno, va a ser el ácido o ciclo de Krebs y va a generar ATP. Entonces, las fibras tipo 1, que son fibras lentas, pero que tienen contracciones más sostenidas, tienen más mitocondrias para que le llegue más, para la mayor producción de ATP. Porque tiene que sostener esa contracción. Se tiene más ATP, tiene más mioglobina. Como tiene más mioglobina, necesita más oxígeno. Como necesita más oxígeno, tiene mayor vascularización. Como le llega mayor vascularización, le llega más oxígeno, más nutrientes, ¿sí? Y eso le da la coloración roja al músculo, ¿sí? Ahora, las fibras tipo 2 son las fibras rápidas. O también se le llama músculo blanco. Entonces dice,
Se caracteriza por fibras grandes para una gran fuerza de contracción, ¿sí? Tienen el retículo sarcoplásmico más extenso para la liberación rápida de los iones calcio. Entonces, si necesitan que la contracción sea más rápida, yo necesito mayor cantidad de calcio, porque mientras haya calcio va a haber contracción. ¿Sí? Entonces, el retículo sarcoplásmico es mayor. ¿Para qué? Para que el retículo sarcoplásmico pueda liberar más calcio. Obviamente entra calcio por el sarcolema, por la membrana plasmática, pero principalmente se libera de su retículo endoplásmico. Dice, tienen grandes enzimas glucolíticas para la liberación rápida de energía. Es este proceso acá. Acá. ¿Sí? Tienen vascularización menos extensa y menos mitocondrias debido a que el metabolismo oxidativo es secundario. O sea, este hace más la vía del ácido láctico. Dice, el déficit de mioglobina en el músculo rápido le da el nombre de músculo blanco. La mioglobina, al igual que la hemoglobina, le da color a los glóbulos rojos. La mioglobina le da esa coloración roja a los músculos. Mioglobina es para músculos y hemoglobina es para glóbulos rojos. Y ahí es donde está esa coloración rojiza. Mientras el músculo tenga más mioglobina, va a ser un músculo más rojo. Si tiene poca mioglobina, va a ser un músculo más blanco. Y porque este es del metabolismo anaeróbico, porque tiene menos vascularización, por lo tanto le llega menos oxígeno, y porque le llega menos oxígeno y porque no tienen tanta mioglobina con la cual juntarse, ¿sí? Con la cual unirse, ¿sí? Entonces estas son las diferencias. Entonces pueden llamarlo como fibras tipo 1 o tipo 2. Las tipo 1 son rojas y lentas y las tipo 2 son blancas, ¿sí? Y rápidas. Y ahí están las características de cada uno y el porqué de esa disposición. Entonces, cuando nosotros vamos a necesitar que hacer la salida rápida, ¿sí? Normalmente se utiliza más fibras rápidas, ¿sí? Como si fuese el primer impulso y la salida, el salir para una corrida. Normalmente se utiliza más las fibras tipo 2, ¿sí? O fibras rápidas. Y ahí tenemos la gran descarga, ¿sí? de la glucólisis. Ahora, una vez que se hace la salida, se tiene que mantener esa contracción. Y ahí es donde entran a actuar las fibras tipo 1 o fibras lentas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver los nervios. Ya vimos los vasos sanguíneos que va a llegar a cada fibra muscular. Ahora vamos a la parte nerviosa y cómo van a actuar en base a él. Dice, la unidad motora. Todas las fibras musculares están inervadas por una única fibra nerviosa. Pero existen músculos que tienen dos partes. Por ejemplo, el digástrico tiene dos vientres. Cada uno está inervado por una fibra, o el homoioideo, por ejemplo, cada uno está inervado por una fibra nerviosa, que son dos nervios diferentes. Entonces, pero la fibra en sí, por ejemplo, la parte anterior, es de un solo nervio que hace toda la contracción. Entonces dice, en general, los músculos pequeños que reaccionan rápidamente y cuyo control debe ser exacto, tienen más fibras nerviosas para menos fibras musculares. Por ejemplo, los de la mano, que tiene que tener más precisión, se tiene que tener mejor inervación, ¿sí? Ahora, los músculos grandes que no precisan un control fino pueden tener muchísimas fibras musculares,
pero solo una unidad motora, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, vamos a poner que este es un músculo del brazo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos dos vías, ¿sí? Una vía motora y una vía sensitiva por el mismo nervio. Un nervio, cuando el nervio es mixto, significa que tiene una porción que va a llevar la sensibilidad hasta la médula y de la médula del encéfalo. Esa es la vía aferente. Y por el mismo nervio va a bajar la vía eferente, que es la vía de la respuesta. Y la respuesta normalmente suele ser motora. Entonces, para que el músculo se mueva, necesita la parte motora del nervio, ¿sí? Y ahí vemos como un mismo nervio, ¿sí?, va a ir a las fibras musculares. Ahora, ¿para qué yo necesito los nervios? Y porque recuerden que por la terminal nerviosa, por el botón terminal, se va a liberar el neurotransmisor que es la acetilcolina, ¿sí? Y la acetilcolina es el neurotransmisor que estimula la contracción muscular, ¿sí? Entonces dice, cuando hablamos de sumación, significa la adición de espasmos individuales para aumentar la intensidad de la contracción muscular global. Entonces, son como varias pequeñas descargas que potencian al músculo para que tenga una mejor contracción. Y esta sumación se puede dar de las siguientes formas. Sumación de fibras múltiples, dice, aumenta el número de unidades motoras que se contraen de manera simultánea, es decir, varias unidades motoras que van a hacer que el músculo se contraiga al mismo tiempo, ¿sí? Dice, el principio de tamaño permite que se produzcan gradaciones de las fuerzas musculares durante la contracción débil en escalones pequeños y va como haciendo descargas, descargas, descargas hasta que se produzca la contracción completa, ¿sí? Entonces, si la cantidad de fibras es mayor, dice, son necesarias más cantidad de fuerza. Cuando el sistema nervioso central envía una señal débil para contraer el músculo, las unidades motoras más pequeñas del músculo sí se pueden estimular, pero el sistema nervioso necesita si envía señal débil, solo a las fibras que son pequeñas. Para que todo el músculo se contraiga, se necesita enviar más y más señales hasta que la señal finalmente sea lo suficientemente fuerte como para contraer el músculo completo, ¿sí? Entonces, hay por ejemplo ¿nunca les pasó que le tiembla el músculo? ¿Sí? Esa es una señal débil. O sea, hay así una suma de descargas, pero no es lo suficiente como para hacer la contracción completa. Lo del ojo, por ejemplo. Si vos estás así, pero no es suficiente como para que vos cierres el ojo o abras, normalmente cierres por completo la pálpebra. Sí, pero se produce una pequeña descarga. Eso va a ir sumando y después vos vas a poder hacer esto, ¿sí? Ahora, cuando las descargas, dice, aumenta la frecuencia de la contracción, aumenta la frecuencia de las descargas. La segunda contracción se suma parcialmente a la primera. ¿Recuerdan ustedes que cuando hacíamos la despolarización, ¿sí?, llegaba a un punto máximo de despolarización y luego venía la repolarización? Pero cuando ya estaba descargándose casi hacia el reposo, si viene una fuerza potente y ya está llegando casi al reposo, se puede dar otra vez la despolarización, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice. Aumenta la frecuencia de contracción en la sumación. En consecuencia, la segunda contracción se suma parcialmente a la primera, de modo que la fuerza total de la contracción aumenta progresivamente hasta aumentar la frecuencia de las veces que se va a contraer. O sea, es como que
las fuerzas de contracción se van sumando para finalmente formar una contracción completa y más sostenida. Ahora, cuando la descarga ya es excesiva, se produce algo que se llama tetanización. Se da cuando la frecuencia de la contracción alcanza un nivel crítico, donde las contracciones sucesivas se hacen tan rápidas que se fusionan entre sí pareciendo una sola contracción. La contracción del músculo entero parece ser completamente suave y continua. No tengo un video. Voy a ponerles un video, voy a buscar, donde en contracciones isométricas, ¿sí? Una tetanización parece que el músculo empieza a temblar, ¿sí? Entonces está contraído, pero hace esto el músculo. Que parece una sola contracción. Normalmente suelen ser isotónicas, isométricas, ¿sí? Normalmente, pero la descarga se da una atrás de otra, que no hay un corte, ¿sí? No se da ese proceso de volver al reposo, despolarizarse, repolarizarse, volver al reposo, no se guarda todo el calcio, ¿sí? Entonces, o a veces se da en ausencia de calcio. ¿Por qué? Porque en vez del calcio está actuando el sodio, entonces despolariza y se producen estas contracciones como que muy repetitivas que parece que el músculo está temblando, ¿sí? Eso es una tetanización. O sea, entonces, se estimula, y esto es, ¿sí? Como que despolarización, repolarización, reposo, despolarización, repolarización, ¿entiende? Eso significa esto, ¿verdad? Pero a veces la despolarización y la repolarización ya están tan juntas que empieza como que un temblor. Que parece como que es una sola contracción sostenida. Bueno. Esto sí, pero que acá voy a corregir un ratito. Voy a corregir. Bueno, dos términos importantes: el tono muscular y la fatiga muscular. El tono muscular dice, existe una cierta cantidad de tensión incluso cuando los músculos están en reposo. El tono muscular se refiere al grado de contracción propia y sostenida del músculo, igual si el músculo está en reposo. Eso permite, el tono muscular permite que nosotros podamos mantener ciertas posiciones, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, agarro y alzo el brazo, hay ciertos músculos que están contraídos de la extensión,
¿sí? Pero hay ciertos músculos que están relajados, ¿sí? De la flexión están relajados. Y yo puedo mantener el tono, o sea, puedo mantener el brazo en esta posición por unos cuantos minutos. Me voy a cansar, pero voy a mantener. ¿Por qué? Porque mi tono muscular está adecuado. Por más que el músculo está en reposo, mantiene una posición, mantiene un grado de contracción. Ahora, si nosotros tenemos un músculo que está hipotónico, donde el tono muscular está disminuido, ¿sí? Van a alzar mi brazo y cuando suelten la fuerza, el brazo se cae. Eso es una hipotonía muscular. Ahora, una hipertonía que se ve en algunos accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Vos le ves al paciente que vos le haces, especialmente se da en miembros inferiores. Pero para suponer, ¿sí? Vos le haces contraer al músculo y se contrae. Pero como está hipertónico, está súper contraído su tono original, entonces el paciente no puede relajar. Entonces cuando va a relajar, hace esto. Y ahí vence. Es como que tiene que vencer la fuerza para poder volver a relajarse. ¿Alguien aquí es fisioterapeuta? Porque en algunas lesiones de la médula se suele ver eso, que el paciente o tiene hipotonía o tiene hipertonía. En el paciente con una musculatura hipertónica le cuesta la relajación y al paciente con una hipotonía le cuesta la contracción. ¿Sí? Entonces, tono muscular es el grado de contracción propia del músculo en reposo. Ahora, la fatiga muscular, dice, se da por una contracción prolongada e intensa de un músculo. La interrupción del flujo sanguíneo a través del músculo que se está contrayendo da lugar a la fatiga después de 1 o 2 minutos. Debido al aporte de nutrientes, debido a que pierden muchos nutrientes por la oxidación metabólica y por la pérdida de oxígeno. Es decir, pero esta fatiga muscular no es patológico. Bueno, puede que sí, puede que no. O sea, a ver, no sé, yo tengo pocos músculos, ¿no? Empecé el gimnasio, me empecé a ir a academia. Obviamente yo después de la cuarta, quinta serie ya estoy tipo, ya me duele todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mis músculos no están acostumbrados a esa cantidad de esfuerzo. Ahora, pasó 2, 3 meses, ya está acostumbrado a mayor fuerza, mayor carga que vencer y ya tengo más fibras musculares. Entonces tengo más nutrientes llegando, más oxígeno y la fatiga cada vez es menor. ¿Por qué? Porque tengo más fibras musculares y por lo tanto mayor cantidad de energía. ¿Sí? Entonces, ahí por ejemplo la fatiga muscular no es patológica. Ahora, existen fatigas musculares que se dan a causa secundaria de enfermedades. Por ejemplo, la fatiga muscular después de una importante enfermedad infecciosa o después de la fiebre, ¿sí? Que eso sí ya es una fatiga patológica, pero es secundaria a alguna enfermedad. ¿Sí? Sistema de palanca, ustedes no vieron en ANAPO. Esta es la primera clase más o menos. Cuando está en biología nos estudiaron sistema de palancas. Biofísica. Bueno, eso. Es que no hay mucho que decir en el sistema de palanca. O sea, tiene un punto de apoyo. Ese punto de apoyo va a servir para que la contracción pueda vencer una carga. Nada más que eso. Este sí es lindo. Dice, la diferencia entre... está hiperplasia. Acá. Bueno. El músculo puede cambiar de forma. No va a cambiar por completo, o sea, si va a ser un músculo orbicular no se va a volver un músculo largo, no va a cambiar así de forma, pero sí va a tener ciertas modificaciones. Entonces dice, la hipertrofia muscular se da cuando hay aumento de la masa total del músculo. Debido a esto, aumento de los filamentos de actina y miosina en cada fibra muscular. ¿Sí? Entonces, la hipertrofia se produce cuando los músculos, esta es la forma en la que se produce, ¿sí?
cuando los músculos son distendidos hasta una longitud mayor de lo normal, o también se produce por el aumento del sistema enzimático, ¿sí? Entonces, mientras más alto es la degradación metabólica del músculo, más intenso va a ser la contracción. Por eso es que cuando nosotros hacemos pesas de forma repetida, ¿qué hacemos? Hacemos una contracción, ¿sí? Por más que sea, es una contracción sostenida, y al ser sostenida necesito mayor cantidad metabólica. Al necesitar mayor cantidad metabólica, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser producción de mayor energía. ¿Para qué? Para vencer esa fatiga. ¿Sí? Necesito más energía. Y a veces más energía no es suficiente. Hay una ruptura de las fibras musculares. ¿Para qué? Para dar lugar a nuevas fibras musculares. Es como una fibra muscular madre, sí, se tiene que dividir para dar más fibras musculares hijas. Entonces, en la hipertrofia lo que tenemos es un aumento en la cantidad de fibras, un aumento en la cantidad de mitocondrias, un aumento en la cantidad de filamentos. Entonces el músculo aumenta de tamaño. ¿Sí? Ahí tenemos la hipertrofia. Ahora, dice, la hiperplasia se da... no suele pasar tanto la hiperplasia, pero bueno. Dice, es el proceso de cuando las situaciones poco frecuentes, no suele pasar tanto, se da este aumento de las fibras musculares. ¿Sí? Este se da aumento del tamaño y este es aumento de la fibra. Ahora, si hay mucho movimiento, hay una hipertrofia. Hay un aumento en el tamaño de ese músculo. Pero ¿qué pasa si el paciente por alguna patología, por ejemplo, por lesión del nervio o por la falta de movimiento, ¿sí? Por una parálisis, por ejemplo, se pierde ese movimiento muscular o se pierde la inervación que le llega a ese músculo? ¿Qué va a pasar con ese músculo? Se va a atrofiar. ¿Y por qué se va a atrofiar? Ya no viene el estímulo. Y el estímulo nervioso es producido por la liberación de acetilcolina. Entonces dice, la atrofia muscular se da cuando el músculo no se utiliza durante muchas semanas y donde la velocidad de degradación de las proteínas es más rápida que la sustitución. Es decir, se degrada más de lo que se produce. Y se da en cuestión de semanas. ¿Alguien aquí alguna vez se fracturó o vio un paciente fracturado? Y le ponen el yeso un mes. Un mes es suficiente para ver la diferencia entre el miembro sano y el miembro que fue enyesado. Ya hay una diferencia importante de la musculatura. El miembro que fue enyesado y quedó paralizado por ciertas semanas ya tiene un tamaño menor sus músculos que el que estaba sano. ¿Sí? Entonces, esto se da en cuestión de semanas por la mayor degradación que sustitución o elaboración. Bueno, esta contractura se está refiriendo a una forma patológica, porque existe también la contractura muscular que es por aumento del tono muscular y que a veces se da en situaciones de estrés, ¿sí? Pero esta contractura dice, es un tejido fibroso, o sea, cambia el tejido, que sustituye las fibras musculares durante la atrofia por denervación. O sea, puede haber una contractura. Igual cuando hay denervación, y denervación es el corte o la lesión del nervio que ya no produce estímulo en el músculo. Entonces dice, el hecho de que haya denervación provoca que el músculo deje de moverse y puede llegar a sustituirse esa fibra muscular por tejido fibroso. ¿Sí? Es una forma, pero normalmente la contractura que más solemos enfrentarnos es por aumento de la tensión, ¿sí? Por perder el tono.
Y por último, la rigidez cadavérica, dice, es la que se produce varias horas después de la muerte, donde todos los músculos del cuerpo entran en estado de contractura o ese tono sostenido, debido a la pérdida total del ATP. El músculo permanece rígido hasta que las proteínas del músculo se deterioran 15 a 25 horas después. Es decir, que nosotros esa detención del metabolismo se da procesualmente durante las horas posteriores al fallecimiento. ¿Qué es lo que para automáticamente? Lo que para automáticamente va a ser la bomba, que es el corazón, ¿sí? O puede ser el cerebro, pero es una forma especial de muerte, la muerte cerebral. Pero cuando hay este paro del corazón, lo que va a parar poco a poquito es la circulación sanguínea, como para poco a poco la circulación sanguínea para el llegar nutrientes, el llegar oxígeno, el desechar desechos, y poco a poco se va como que, es como si fuese que salimos todo y poco a poco se van apagando las luces, hasta la salida general. ¿Sí? Entonces, se da el proceso de fallecimiento, no es que el paciente muere y se apaga todo, no, es procesual durante las siguientes 24 horas. ¿Sí? Hay lo que sí para directo el corazón. Claro, totalmente. Y hay que ver el estado, ¿verdad? En Paraguay ya tenemos la ley Anita, que es para la donación de órganos, que en teoría todos cuando morimos somos donantes, en teoría. Porque si la familia se opone y no quiere que se done tu órgano, no se dona. Pero en teoría todo aquel que sea mayor de edad y ha fallecido y tiene condiciones, o sea, buenos órganos para donar, podría. Pero lo mejor sería siempre estar inscrito en no me acuerdo cómo se llama. Es una unidad que vos dejás por escrito que vos querés ser donador de órganos. No sé en Paraguay cómo se llama. Me olvidé el nombre. Y eso. Pero es linda la donación. Si se animan, les insto, porque realmente, ¿qué vas a hacer con tu órgano después? Se van a pudrir y hay gente que puede vivir gracias a eso. Entonces es darle como una nueva esperanza a esas familias, porque es difícil, o sea, entrar en lista de espera suena feo lo que va a decir, pero tenés que esperar que alguien se muera y ver si es compatible contigo para que vos tengas la posibilidad de seguir viviendo. Obviamente que ahí entra mucho en juego la parte espiritual, ¿verdad? Pero mi religión creo que no tiene nada en contra, así que puedo hacer donante. Ok. Bueno, chiquitos de mis vidas, mientras yo voy